Muy buenas tardes para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento a la red. Vamos a dar inicio entonces por 30 minutos a nuestra charla de todos los miércoles para abogados con el tema del entrenamiento o coaching con programación neurolingüística en habilidades de comunicación de calidad. Así que muchas gracias por estar acá. Recuerden, ustedes pueden formular las consultas, las preguntas que deseen específicamente con este tema de comunicación de calidad. Pueden opinar a través del chat, aquí estoy pendiente, y además pueden proponer temas de comunicación específicos, eh, obviamente para compartir con todos. Hace 8 días comenzamos con este importante tema de la inteligencia emocional, en este caso para abogados. Y es un tema de una importancia muy grande en el desempeño profesional de un abogado o abogada, en razón a que el control de las emociones. Buenas noches, Marlon Antonio, un gusto. Estamos hablando entonces de inteligencia emocional específicamente centrado en los abogados y abogadas. Vamos a indicar en este momento hasta las 6:45, 30 minutos, por qué es importante para un abogado o abogada entonces tener esta habilidad del control de sus propias emociones, que es la primera parte de, de este contenido, y por supuesto su complemento necesario, como es la comunicación con los demás, que es la inteligencia social. Ambas se conocen como la educación emocional. Pues no puedo dejar pasar la oportunidad para por lo menos referirme muy en general, por supuesto, al tema de este caballero que está siendo imputado y además investigado a partir de ahora por ese hecho del homicidio de una menor, este señor de apellido Uribe Noguera. Precisamente el tema de las emociones está allí involucrado, relacionado. ¿Qué es entonces lo que hace que una persona tome una decisión en uno o en otro sentido? Sino las emociones. Cuando los abogados están litigando, normalmente se trata o lleva esto implicado una decisión que por supuesto ha estado condicionada en la interpretación del entorno, y son las emociones entonces las que están allí por supuesto involucradas. Hay una frase que quiero leer textualmente del psicólogo norteamericano Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional, que dice, y creo que es más que suficiente para evidenciar por qué es tan importante que un abogado o abogada tenga muy presente la importancia, que es de primer orden, de las emociones en su trabajo para su propio desempeño y para el entendimiento entonces de la conducta de los demás. Y dice exactamente esto, comillas: el argumento que sustenta la importancia emocional de la inteligencia emocional gira en torno mucha atención a la relación que existe entre sentimiento, carácter e instintos morales. Atención, sentimientos, carácter, e instintos morales. Mi pregunta es entonces, ¿has reflexionado sobre la importancia que tiene en tu profesión, seas abogado o abogada o investigador o una persona que colabore con la justicia, en entre estos tres elementos y la justicia, el sentimiento, el carácter y el instinto moral? ¿Qué importancia tienen estos tres elementos conceptuales, en este caso, por supuesto, en tu profesión? ¿Qué sabes tú entonces, pregunta el coach, de tus emociones? ¿Qué sabes en general de las emociones? ¿Cómo te entiendes a ti mismo y cómo, cuando te comunicas con otra persona, independientemente de quién sea,
cómo entonces comprendes esa emoción y cómo la tuya, tu propia emoción, y cómo haces ese clic, esa relación, ese puente, esa comunicación, ese análisis y esa interpretación, es decir, cómo le das sentido al mundo de las emociones en tu trabajo, siendo que es la conducta de las personas normalmente y por norma general, por regla general, la que está involucrada en una actuación judicial por una conducta que fue o no ajustada a la ley, si hubo o no moralmente, atención, éticamente, buenas tardes Rafael, buenas noches Rafael Eduardo, éticamente, moralmente y los principios y normas jurídicas. Esta es justamente la razón por la cual el primer componente de mi propuesta de entrenamiento para abogados y abogadas en habilidades de comunicación de calidad fue ese primer componente ético, ese primer componente moral y por supuesto los principios jurídicos que vimos en charlas anteriores, en transmisiones anteriores. Mira tú cómo, si hacemos un ejercicio analítico, un ejercicio de interpretación, entonces podemos entender que hay una relación de suma importancia entre los valores éticos, los valores morales, los principios y los valores jurídicos, nuestra conducta como seres humanos y por supuesto la conducta de los colegas, de la contraparte, del juez inclusive, del ministerio público, es decir, el encargado de vigilar que los principios y garantías se cumplan. ¿Y para qué todo esto? Preguntaba hace 8 días y la pregunta cobra especial vigencia hoy a raíz justamente de ese hecho que acabo de, por lo menos muy tangencialmente, comentar. La conducta del señor Uribe Noguera en relación con estos valores. Él fue totalmente infiel al respeto por el valor de la vida de otro ser humano. No controló entonces sus emociones y bajo el influjo de lo que sea que haya consumido, se dice cocaína, se dice alcohol, pues su entendimiento, su autorregulación de emociones fue muy distinto al normal precisamente por ese influjo. Y es lo que los abogados, el juez, la fiscalía, los médicos, los psicólogos, etcétera, de medicina legal, todas las personas que allí trabajan, pues van a tener que dictaminar en qué estado emocional y él tendrá que responder por las razones que lo llevaron a cometer semejante hecho de quitarle la vida a una niña de apenas 7 años de edad. Una persona con todas las oportunidades, con todas las posibilidades de hacer con su vida una cosa en un sentido o en otro. Y miren ustedes lo que ocurrió. Entonces por eso cobra tan especial importancia el hecho de mantener el control emocional. Y pregunto como coach, si eres abogada o abogada y estás trabajando, sirviendo, colaborando de alguna manera con la justicia, ¿cómo está tu conducta, tu regulación de emociones? Y hace 8 días hablamos de el autoconocimiento, quién eres tú y todo lo que te define, todo lo que hace que tu personalidad sea esa y no otra. ¿Cuál es el patrón entonces, pregunto como coach, que define tu conducta? ¿Qué es lo consistente en tu conducta? Estás colaborando entonces con la administración de justicia y estás ayudando a que otra persona como tú haga un examen, un juicio, entonces compare dos posiciones, fiscalía y defensa en el caso penal, para tomar una decisión. Pero ¿qué sabes tú de las emociones? ¿Estás suficientemente informado de lo normal de la emocionalidad? ¿Estás suficientemente informado de lo anormal de la emocionalidad de los seres humanos? Es decir, de los temas psicopatológicos, y puedes entonces formular juicios, argumentar, hacer propuestas basado o basada en ese conocimiento, y que si es mucho más especializado, pues están los psiquiatras, los psicólogos, los médicos legistas en general y todas las personas que con su conocimiento pues aportan entonces al juez como elementos de juicio adicionales a lo que ocurrió para tomar entonces una decisión. Entre otras cosas, voy un poco más adelante. Cuando estás argumentando
cómo eliges una determinada estrategia y cómo trabajas o no en equipo, en llave, en conjunto con el investigador, con el testigo, con otro tipo de personas que participan entonces en una actuación fuera, atención, fuera de una actuación judicial como tal en los tribunales, quiero decir, juzgados, comisarías, etcétera, o ahora ahí en ese escenario. Mi pregunta es si tus actuaciones como abogado obedecen a esa otra habilidad que es la última y la veremos cuando hablemos de inteligencia social, comunicación con los demás, y es específicamente el tema del pensamiento estratégico. Pues todo esto de lo que hemos hablado desde que comenzamos a desarrollar esta estructura de valores y ahora esta de inteligencia emocional e inteligencia social, es decir, educación emocional, son elementos que nutren, que aportan a esa habilidad de actuar estratégicamente desde el entendimiento de lo que ocurre realmente a mi alrededor, lo que se logró o no demostrar en una actuación o fuera de ella. Inclusive voy más allá. El abogado no es solamente una persona cuya única finalidad y realidad es el mundo jurídico, pues es padre, es hermano, es pareja, es vecino, es cliente en muchas ocasiones, es usuario, es transeúnte, es conductor, muchos aspectos, eso es obvio de entender. Mi pregunta es, ¿cómo esa personalidad tuya, autoconocimiento, una vez más, y hoy autocontrol de emociones, es de lo que estamos hablando hoy, autocontrol específicamente de emociones? ¿Cómo tomas tú decisiones? ¿Cómo interpretas lo que ocurre entonces, como decía hace un instante, alrededor con tu sistema de percepción visual, auditivo y de emociones, de lenguaje no verbal, por ejemplo? Estamos hablando de la percepción, de la intuición inclusive. Entonces, ¿cómo tú tomas cada elemento, inclusive los que están como principios de los que hablamos constitucionales, y los sometes entonces a una evaluación muy rápida que hace la mente emocional, ayudada por supuesto de la mente racional, es decir, la lógica, hemisferio izquierdo, y cómo logras sintetizar, tomar lo más importante con significado, es decir, interpretando esos hechos para tomar una decisión y decidir, a veces instantáneamente, a veces no tanto, cuando hay el tiempo, según el contexto, personas, hechos, importancia, lugares, tiempo, día, noche, etcétera, para tomar entonces una decisión o interpretar y decir sí a un acuerdo o negarte a una propuesta comunicativa de otra persona, de tu pareja, de tus hijos, de tus vecinos, etcétera. El ser humano, decía, y el abogado o abogada son un todo integral. Si tú te dedicas a la ley, uno supone que lo lógico, lo coherente es que sentimientos, pensamientos, palabras y acciones vayan en la misma dirección. Entonces te pregunto, ¿cómo tú regulas ese autoconocimiento que tienes y cómo controlas tu conducta, tus pensamientos, tus sentimientos, tus palabras y tu acción, entonces conducta, que sea coherente, que sea congruente con esa idea de creer en la ley, en la justicia para la cual trabajas, a la cual te dedicas no sé cuántas horas del día, dependiendo pues de tus estrategias, tu disciplina, tus gustos, etcétera. No es posible entender, por ejemplo, que un abogado tome trago y conduzca un vehículo al mismo tiempo. No es posible entender racional, lógica, evidentemente en términos de vocación por el respeto, la admiración, el gusto por la ley, que es orden, como un abogado, acosa, por ejemplo, emocional o físicamente a ningún ser vivo. Precisamente, ¿qué es entonces el derecho, la ley? ¿Cuál es la noción? Te pregunto como coach. La respuesta evidentemente es para ti. ¿Qué significa para ti la ley? ¿Para qué existe el derecho, el sistema general de normas? ¿Cuál es tu rol? ¿Por qué y para qué lo haces? Y tu conducta entonces es coherente y congruente con ese conocimiento o esa realidad a la cual te dedicas. ¿Cómo regulas la ingesta de? ¿Qué ocurre con las drogas, esas que no están permitidas, en las cantidades que no están permitidas? ¿Qué ocurre con
el cumplimiento de tus obligaciones como persona, el pago de impuestos, el respeto por las señales de tránsito, si eres casado o casada o tienes pareja, cómo esa palabra que empeñaste de fidelidad en una sociedad como la nuestra se está cumpliendo y cómo reaccionas frente a reclamos, frente a propuestas, frente a conductas que de pronto ves en tu pareja o en tus hijos. ¿Cómo estás administrando justicia? Atención. ¿Eres juez? ¿Eres procurador? ¿Eres litigante? ¿Eres defensor? ¿Eres fiscal? ¿A qué te dedicas y cómo tú administras justicia en tu propio núcleo familiar? No puede ser muy distinto esos principios en su esencia filosófica, en su intención de servir a la orden de tu conducta. No pueden ser distintos esos principios que te orientan, de los que ya hablamos hace 2, 3 y 4 semanas, a los que pones en práctica, defiendes, utilizas como principios, como normas constitucionales, como argumentos, como garantías en tu vida profesional. Si son distintos, hay una incongruencia o una incoherencia, y mi propuesta, mi sugerencia con profundo respeto es si realmente tu conducta está siendo ajustada a esos principios y valores que no son distintos. Los que están en la Constitución son los mismos que utiliza el abogado en su trabajo. Llámese litigante, llámese juez, llámese defensor, litigante, llámese procurador, llámese investigador criminalístico, las normas son exactamente las mismas, tienen la misma intención. Pero mi pregunta es, ¿hay autenticidad? ¿Eres genuinamente un juez o una juez? ¿Eres genuinamente un abogado y tú cumples con todo tipo de normas? Y si no estás de acuerdo, más siendo abogado, conoces los caminos para solicitar argumentadamente, justificadamente, el cambio legislativo en X o Y sentido, a través de los mecanismos que la propia ley, desde la Constitución hasta el decreto, etcétera, están vigentes, y entonces los usas. ¿Cómo está entonces tu conducta? Ponle un número de 0 a 100%, 20, 50, 100%. ¿Qué podrías mejorar? ¿Qué ocurre con los límites de velocidad en ciudad si conduces, o si eres peatón, cómo cumple las normas de un peatón? ¿Respetas los semáforos vehiculares cuando eres peatón? Y si eres conduces bicicleta y eres abogado o estás en el mundo jurídico de alguna manera, ¿cómo tu conducta refleja el respeto por la ley, el respeto absoluto con las excepciones obvias, los estados de necesidad, los hechos que ocurren y que no están planeados pero y ocurren? Entonces, ¿cómo solucionas eso? Y preguntaba hace un rato, ¿cómo impartes justicia en tu propio núcleo familiar y cómo tú te autorregulas? ¿Cómo te llamas a ti mismo la atención o te ofreces la posibilidad de mejorar una conducta que de pronto no esté siendo muy madura, muy coherente con todas las normas éticas que recuerda, y jurídicas y morales, que tienen en el centro un elemento? Había hecho esa consideración charlas atrás. Hay un elemento común y es la dignidad de las personas, independientemente de la cultura política o jurídica que profeses, independientemente de tus ideas en un sentido o en otro, si admites o no, toleras o no opiniones de otros, lo puedes pensar porque el pensamiento es libre. Lo que no es totalmente libre hasta cierto punto es que tu conducta, los pensamientos que son libres, los lleves a la práctica y transgredan los derechos de los demás. La misma garantía que tú tienes de pensar en un sentido, de casarte o no, de usar cierto tipo de ropa, de dedicarte a tal trabajo, de caminar o no caminar, etcétera, de escoger una labor o no, la tienen también los demás. Mi pregunta es, ¿qué ocurre con tu conducta frente a esos principios éticos, morales y los límites que pone la ley, o lo que permite la ley, entonces, en la vida diaria tuya? Hay congruencia, hay conexión lógica y coherente, insisto una vez más, entre tu formación, tu trabajo y tu personalidad y tu trabajo profesional? Entonces, un abogado de verdad no es el que pretende hacer aparecer lo negro como blanco.
no es un abogado así porte la tarjeta profesional. Hay garantías que es necesario defender en un procedimiento, fuera o dentro de los tribunales. Y el abogado genuino, el abogado de verdad, el profesional, no es aquel que pretende hacer pasar una mentira con la apariencia de verdad. Deja de ser genuinamente un abogado. Todo este tipo de reflexiones tienen el objetivo de decirte, sé entonces honestamente un abogado profesional, de calidad, que sabe implementar estrategias, pero que no transgrede o no le tuerce, perdón la expresión, la cabeza o el pescuezo, si lo quieres llamar de esa manera, también he escuchado esa frase, a la ley, para hacerla proteger lo que no protege, para hacerla justificar lo que no justifica, entendiendo por supuesto la evolución de la sociedad. Y ya no es lo mismo la ley hace 20 años, 30 años, 40 años que hoy, con desarrollos nuevos, con culturas nuevas, con hábitos nuevos, con expectativas nuevas, etcétera, que la ley tiene que tener en cuenta siempre, o mejor, los que interpretan la ley deben tener siempre en cuenta los desarrollos culturales, sociológicos para aplicar la ley de manera que haya sentido lógico, equitativo. Buenas noches, Mayra. Qué gusto que estés viendo ahora esta transmisión de habilidades de comunicación de calidad para abogados con programación neurolingüística desde el conocimiento del cerebro. Hemos hablado de los valores éticos, morales y jurídicos y hace 8 días comenzamos a hablar de inteligencia emocional, es decir, autoconocimiento y control de emociones, y más adelante, cuando terminemos este tema que tiene 5 lecciones, comenzaremos a hablar de inteligencia social, es decir, comunicación con los demás. Y hacemos la reflexión de la conducta de autoconocimiento de un abogado y cómo hago eso yo, qué patrones estás observando en tu conducta diaria. ¿No tienes muy claro cuáles son o tienes una idea de pronto un poco no tan real? Pregúntale a esas personas que te conocen bien, que te aprecian, que sienten ese respeto por ti, que son buenos indicadores, no como como decía, una camisa de fuerza, sino como simplemente eso, un orientador para tener en cuenta el criterio de los demás. Y cómo te comportas cuando estás atendiendo a un cliente. Respondes por los casos que llevas, en los tiempos que llevas y tal como hiciste la promesa al cliente que te ha contratado o a la justicia que tiene términos específicos, salvo circunstancias que por supuesto por el cúmulo de trabajo precisamente en unas sociedades como las latinoamericanas o iberoamericanas, que creo que es el patrón lingüístico correcto de acuerdo a la historia, pues demandan en nuestro trabajo y estamos respetando los términos, estamos aplazando audiencias en los momentos apropiados y no 10 o 1 hora o 2 horas o un día siquiera antes de que se lleve a cabo una audiencia que ya está programada, haciendo entonces que haya dilaciones de pronto no tan justificadas. Este es un valor ético, es un valor moral que es de respeto a la justicia y es un valor jurídico en la medida en que hay, como ustedes saben, hay un deber de lealtad todo el tiempo en nuestras actuaciones en el campo de la ley. Lo que quiero decir finalmente entonces, ya son las 6:39, nos quedan apenas 6 minutos y vamos a ir redondeando el tema de la charla de hoy, es cómo está la coherencia, el engranaje, la congruencia entre mi conducta, mi conocimiento académico y mi entorno en general. Tenemos 6 áreas en la vida, las recuerdo, que deben estar en armonía para poder fluir como adultos maduros y entonces funcionales para tomar decisiones que me beneficien y que en lo posible también beneficien a los demás, con muy pocas posibilidades o margen de generar consecuencias dañinas, no deseadas, injustificadas en la estabilidad emocional, económica y de todos los demás órdenes en las demás personas. ¿Cuáles son esas áreas? Cuerpo, mente, espíritu, familia, academia y economía. Mi pregunta es, ¿están esas áreas en equilibrio en tu vida? ¿Qué puedes mejorar allí? ¿Tu estabilidad emocional incide sí o sí en tus resultados y calidad como profesional? No es
dable decir deje sus problemas en la casa, que cuando está trabajando es otra cosa. Pues se supone que puede que la sociedad demande eso, la cultura pueda que demande eso, pero somos un todo integral y somos cuerpo y mente, somos personas con necesidades, con sueños, con anhelos, algunos con angustias, algunos con frustraciones, mi pregunta y demás, y mi pregunta es cómo yo como adulto profesional estoy gestionando todas mis expectativas, las no deseadas y las deseadas, que entre otras cosas son producidas por las decisiones que cada uno tome día a día. No es el clima, no es la política, no es el estado económico, no es los demás, no son el resultado de lo que hoy cada uno de ustedes que me ven ha logrado en la vida, ha producido en la vida, es el resultado de las decisiones propias. Si yo dejo que otros decidan por mí, pues soy yo el que dejo que decidan por mí. Entonces, se necesitan, por eso este programa de entrenamiento, abogados y abogadas con fortaleza mental, con suficiente estabilidad emocional, con honorabilidad, con honestidad, con la importancia al tema de la ética, aquellos valores tan importantes que hemos dicho las personas, que los hemos inclusive formalizado en cuerpos normativos como la Constitución, porque se supone que son los llamados mínimos básicos éticos de conducta. ¿Y quién sino un abogado o abogada o persona que trabaje en la justicia, uno de los más obligados en el deber de cuidar y proteger todo el tiempo esos valores? Ya de esos hemos hablado suficientemente. Y por supuesto los valores morales, la conducta que haga que esos valores realmente y efectivamente, no solo en discursos, no solo en condenas, no solo en repudios y etcétera, se realmente y efectivamente se preserven. Y por supuesto entonces los valores jurídicos, todo eso aplicado a mi trabajo diario como abogado, siendo leales en todas las actuaciones, siendo magníficos interrogadores, siendo magníficos conciliadores, siendo magníficos como parte procesal, leales, muy leales, entonces, para que esa profesión honre esa promesa que hice de proteger, de defender derechos fundamentales de todo tipo de personas. Esa es la labor entonces ética, moral y por supuesto jurídica de los y las abogadas y las personas que interactúen en el mundo judicial e incluso, insisto una vez más, en mi entorno personal. Mi pregunta final es entonces, ¿qué podrías hacer mejor como abogado o abogada para que tu identidad genuina corresponda a lo que un profesional en esta área o colaborador demuestren en su conducta? Y entre otras cosas, si lo haces, inclusive te felicito, magnífico, pero si no lo haces, mi pregunta es, entonces, ¿para qué haces esto que estás haciendo? Podrías hacer algo distinto, es con profundo respeto, pero nosotros sabemos la fama que muchas veces los abogados y abogadas tenemos en nuestros países latinoamericanos por lo menos, y me parece en muchos casos injusta, en otros infortunadamente pues corresponde a la realidad. Entonces quiero decirte, ¿cómo está tu habilidad de, sabes quién eres? Quiero decir, lo que haces corresponde a tu estilo, a tus creencias, a tu conducta, a lo que juraste, a lo que estudiaste y lo haces con suficiencia. Y hago una pregunta entonces final, faltando ya tan solo un minuto. Si tú no fueras abogado, pero lo eres, o colaborador de la justicia, y tuvieras que hacer uso del servicio de la Administración de Justicia, ¿te contratarías a ti mismo por lo que hoy eres? ¿Encomendarías tus intereses jurídicos a una persona exactamente como tú, que lleva su vida como tú, que reacciona como tú, que despliega las estrategias en todo orden, cuerpo, mente, espíritu, familia, academia, economía y por supuesto en el trabajo diario, así como tú has hecho y lo has hecho en el pasado, lo haces ahora y lo piensas hacer en el futuro? Te dejo esta corta reflexión y en 8 días continuaremos con nuestro tema de inteligencia emocional con una tercer componente como es la autogestión. ¿Cómo gestiono mi
vida personal, incluida la laboral. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron hoy en esta transmisión en vivo. Marlon Antonio, Rafael Eduardo, Mayra, muchas gracias. Por supuesto, como siempre, pueden opinar, pueden hacer consultas, con mucho gusto por aquí mismo las puedo contestar, o en 8 días o en el correo electrónico si así lo deciden. Y también recomiendo, y están autorizados a reproducir o a socializar este tipo de videos que me parecen importantes para que más personas comencemos a hacer sensibilidad sobre la forma como estamos haciendo eso que estamos haciendo en todos nuestros ámbitos y que podríamos hacer mucho mejor. Muchas gracias, y en 8 días entonces nos reencontraremos 6:15 a 6:45 hora de Colombia en esta charla de inteligencia emocional para abogados en técnicas de comunicación de calidad.